Los estudios de los ríos al día.cl y tenemos al Ceremi de Gobierno aquí que vamos a conversar con respecto de diferentes temas de cómo estuvo la parte del 18, balance general y otros temas más que vamos a conversar hoy en día. Ceremi, ¿cómo estás? Muy agradecido por haber estado aquí en los estudios de los ríos al día.cl y todas sus plataformas, así que Sí, pues buenos días, Osvaldo. Un gusto estar acá en Los Ríos al Día porque siempre nos visitan ustedes, así que es bueno también darnos una vuelta por el estudio y poder compartir, poder conversar de todos estos temas. Seremi, quiero darle las gracias por estar aquí porque realmente yo igual uno se siente contento que la autoridad venga a visitarlos también. Las puertas están abiertas para todos, no solamente para algunos que dicen, pero en general para todos. Entonces eso para mí, como medio comunicacional de losriosaldía.cl, me siento muy agradecido porque primer eh, autoridad máxima de Seremi Gobierno viene usted, así, ojo con eso. Muchas gracias. Además que hay que reconocer en el marco de que la semana pasada, ¿no? El 22, 21 de septiembre fue el día Así, del locutor radial. Hacer un reconocimiento también porque en nuestra región, y esto creo que poca gente lo debe saber en las casas, pero en nuestra región hay pocos noteros, pocos medios de comunicación que hacen notas, que van a terreno, que están yendo a los puntos de prensa, a justamente. cubrir las actividades, y Los Ríos al Día es uno de esos, es uno de esos pocos, yo diría que son contados con los dedos de una mano en toda la región. De hecho, incluso yo diría que más que en Valdivia, en La Unión hay más medios de comunicación que van a hacer cobertura, así que es muy destacable la labor que hace Los Ríos al Día, sobre todo acá en Valdivia, pero también lo hemos visto también incluso en otras comunas en Sí, terreno. exactamente. Oiga, Jeremy, conversemos un poco cómo estuvo esa semana larga del 18, hubo un balance general, cómo estuvo hubo detenido, no detenido, usted que lleva todas las estadísticas, bueno, ya las estadísticas usted, ¿o no? Sí, pues además yo soy sociólogo de profesión, así que me Ah, gustan harto los bueno. números, las estadísticas. Sí, en lo que es estadística tuvimos más de 100.400 operativos, o más bien fiscalizaciones, ¿no? Controles, sobre todo controles de tránsito, ¿no? Carabineros ahí tuvo una labor muy destacada, estamos hablando de casi 5.500 controles y fiscalizaciones en rutas, en la ruta 5 y en los caminos secundarios, con resultado de un centenar de infracciones, o sea, perdón, más de casi 1.300 infracciones cursadas, ¿no? La mayoría por exceso de velocidad, por no usar el cinturón, por no tener los papeles al día, pero también de esos más de 5.000 o casi 5.500 controles que se realizaron, 331 fueron con Senda, con el Servicio Nacional de Alcohol y Drogas. Eso significa que Senda va a apoyar a Carabineros y pone la ambulancia para poder realizar los alcotest y los narcotest. Se realizaron muchísimos alcotest y narcotest y hubieron 42 detenciones a personas que estaban en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol conduciendo, lo cual es gravísimo, ¿no? Es un delito conducir bajo estado de ebriedad, y además es muy riesgoso. Afortunadamente, en comparación a otras regiones o al resto del país, la cifra de fallecidos, de víctimas fatales, fue bastante menor, pero sin duda son tres personas, tres familias, ¿no? Que se van a ver afectadas y que nunca van a volver a tener un 18 como este. Y por lo tanto, ahí el llamado a la población es a respetar las normas del tránsito, a no conducir bajo estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. Si van a consumir alcohol, pasen las llaves y, por supuesto, también a tener mucho cuidado los peatones, ¿no? En los casos de fallecimiento que tuvimos por siniestros viales en nuestra región, dos fueron peatones que fueron atropellados que presuntamente estaban bajo la influencia del alcohol. Hay que esperar los resultados de las pericias, pero se ha especulado al respecto, ¿no? Y por otro lado, un choque también que tuvimos en la comuna de Lanco, en que el conductor no iba bajo la influencia del alcohol, pero sin embargo fue un choque con resultado de muerte, ¿no? Por lo tanto, son situaciones bastante graves, bastante preocupantes y esperamos que no se repitan. El año pasado teníamos el feliz récord o el feliz registro de no haber tenido accidentes fatales o siniestros viales con resultado de muerte durante la semana del 18, durante el feriado largo. Y en este feriado XL que tuvimos este año, lamentablemente no pudimos contar la misma historia. Es bien lamentable. Yo creo que cualquier compatriota que pierda la vida es una pérdida para el país, ¿no? Y por lo tanto, hay que reforzar simplemente el mensaje de que más allá de todos los controles y las coordinaciones que podamos hacer desde el Estado, los organismos públicos, incluso en alianza con privados, ¿no? Correcto, sí, eso es muy importante, Seremi. Hubo una actividad que se hizo en la cervecería Kunzman llamando a no conducir bajo los efectos del alcohol, a consumir cerveza sin alcohol, etcétera, en que participaron también autoridades públicas
Pero más allá de todos esos esfuerzos institucionales y con alianza a los privados, si es que no contamos con la responsabilidad de los conductores, ¿no? De no conducir bajo la influencia del alcohol, ni bajo la influencia de las drogas, por ejemplo, o respetar los límites de velocidad, las reglas del tránsito, conducir a la defensiva, sobre todo en nuestra región en que tenemos lluvias, tenemos viento, tenemos remociones en masa, ramas que caen sobre los caminos y situaciones peligrosas en las rutas. Si es que no contamos con esa responsabilidad de los conductores, es en vano el esfuerzo, ¿no? Y se repiten estas situaciones de fallecimiento en siniestros viales que son muy lamentables. Afortunadamente, vemos que los esfuerzos tuvieron buenos resultados en términos de que no tuvimos situaciones que lamentar, por ejemplo, homicidios relacionados a los eventos de fiestas patrias, ni riñas, ni lesiones, ni incidentes violentos en los eventos, ¿no? Lo cual es muy importante y habla de que hubo un buen despliegue de carabineros, tuvimos 80 carabineros adicionales en la región que estuvieron turnándose como contingente en los más de 100 eventos que tuvimos en las 12 comunas, y ese refuerzo fue muy efectivo en poder resguardar el orden público en las fondas, en las actividades masivas, eh, sin que hubiera resultados adversos, ¿no? También estuvieron haciendo controles y sobre todo controles vehiculares afuera de las fondas, y ahí es donde se producen sobre todo las detenciones, ¿no? Vimos situaciones bien irrisorias, conductores que llevaban latas de cerveza en el posavasos de la camioneta, ¿no? Cuestiones bien descaradas que llegan a ser caricaturescas, pero que más allá de causarnos, o no deben causarnos gracia, sino que deben causarnos preocupación, deben causarnos alerta, porque significa que hay personas inconscientes que están poniendo en peligro no solamente sus vidas, sino que las vidas de los demás conductores y de las demás personas que transitan por las vías, por las calles, por las rutas. Felizmente no, tampoco se registraron incidentes de violencia contra las mujeres de gravedad, sí algunas situaciones de violencia intrafamiliar que hubo que atender de menor gravedad. No hubo femicidios, ni tentativos, ni frustrados, ni consumados, ¿no? Lo cual es una buena noticia siempre, porque en esta época donde hay exceso de consumo de alcohol, la violencia contra la mujer Especialmente el hombre medio... exactamente se vuelve un poco más grave, ¿no? Hay que recordar que si bien el alcohol no es la causa de la violencia contra las mujeres, es un tema más bien cultural que tiene que ver con el machismo, correcto. sí, con el alcohol se vuelven más graves y a veces más frecuentes las situaciones de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, y ahí es donde tuvimos un ojo especial de poder promover la información sobre la violencia de género. Estuvimos con 12 puntos morados, puntos de información situados en las 12 comunas en los eventos. Fueron en realidad 20 puntos morados, pero repartidos en las 12 comunas en los mayores eventos, fondas y eventos municipales grandes. Justamente para difundir la información sobre qué se debe hacer, cómo denunciar y cómo prevenir la violencia contra las mujeres en esta época en que se aumenta frecuentemente estos casos que son muy lamentables. La Seremi de Salud, junto al SAC y junto a Carabineros, también estuvieron haciendo fiscalizaciones de los locales y sobre todo el tema de abigeato, ¿no? Ahí hubo incautación de carne, ¿no? El triple de incautación que el año pasado. El año pasado hablábamos de menos de 500 kilos de carne, hoy día más de 1.500 kilos de carne que fueron Wow, incautados, ¿no? bastante. 177 fiscalizaciones a locales, a carnicerías y a distribuidores con estos resultados de incautación, y con 31 sumarios sanitarios a privados que estaban distribuyendo o trasladando carne cuyo origen se desconocía, sin permiso o sin respetar las condiciones mínimas, por ejemplo la cadena de frío, para resguardar que sea un consumo seguro de esa carne. Lamentablemente esa carne se tiene que destruir, ¿no? Porque no se puede acreditar el origen y no se puede acreditar que se haya O respetado sea, la cadena eso de va a la frío. basura, por decirlo así. Se Ya, incinera esa carne, ¿no? Es muy lamentable porque obviamente la idea es que no perdamos comida, ¿no? Siempre perder exactamente. comida Hay bastante gente que necesita también comer. Le doy un ejemplo, por ejemplo, cuando no se respetan las vedas de los ¿Ya? mariscos, de los pescados, pero se acredita que el origen de esos pescados y se ha De- respetado la cadena de frío, cuando se incauta o se decomisa esas cargas rápidamente la autoridad sanitaria las deriva y se donan a establecimientos solidarios, ¿no? correcto. Eso no se puede hacer con la carne, lamentablemente, porque aquí no tiene que ver con la veda, no es como los peces que no vienen de granja, sino que vienen del mar, ¿cierto? Correcto. Entonces no es un tema de veda, sino que es un tema del origen de la carne, que probablemente responde a situaciones de abigeato o a mataderos ilegales en que no se respetan las condiciones sanitarias mínimas para poder resguardar el consumo seguro de ese tipo de alimentos que, cuando no se consumen de manera segura, pueden ser muy peligrosos y generar intoxicaciones alimentarias.
Nosotros como autoridades, más allá de los fallecimientos que son muy lamentables, destacamos los resultados positivos del esfuerzo que hicimos intersectorial, encabezado por el delegado presidencial, de coordinar a los servicios públicos con las policías, con los privados, con las municipalidades para tener un 18, en este 18XL que duró muchos días, lo más cuidadoso y lo más seguro posible, ¿no? Y en términos al menos de lo que fueron los patrullajes, la cantidad de fiscalizaciones, de controles de detenidos, la cantidad de carne decomisada, ¿no es cierto?, de sumarios sanitarios y también las fiscalizaciones de la Seremía del Trabajo para resguardar los derechos laborales en los feriados irrenunciables. Los resultados en el balance en nuestra región al menos son positivos y queremos repetir este esfuerzo en los feriados largos cuando se amerite y por supuesto siempre reforzar el llamado a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades, sobre todo en lo que es la seguridad vial, ¿no? Queremos reducir al mínimo los siniestros viales porque es allí donde se producen la mayor cantidad de accidentes, fallecimientos y lesionados, ¿no? Tuvimos más de una treintena de accidentes y siniestros viales en nuestra región con 17 lesionados, varios de ellos graves, ¿no? Además de los 3 fallecimientos que ya hemos mencionado, que hemos repetido. Así que ahí siempre, nunca está de más, digamos, siempre hay que repetir el mensaje y hacer el llamado a la población a seguir las normas del tránsito, a no conducir bajo la influencia del alcohol y a tener mucho cuidado, sobre todo los peatones, durante los feriados largos. Se viene un nuevo feriado largo en un poco más de un mes más, ¿no es cierto?, a fines de octubre, principios de noviembre, y ahí vamos a estar repitiendo estos mensajes para resguardar que haya cuidado. Te mencionaba también que desde la Seremia del Trabajo y la Inspección del Trabajo estuvieron haciendo fiscalizaciones y multaron a 3 empresas en la región de Los Ríos. ¿Ya? No podemos mencionar qué empresas son, obviamente, Sí. pero sí son empresas, una de Los Lagos, una de Valdivia y una de Panguipulli, por montos de 600 UTM. Eso son 40 millones de pesos aproximadamente, un poquito menos. Son multas bien grandes. Entonces, muy importante ahí. Seremi, de gobierno, esa multa, ¿por qué se dan esas cifras tan altas? ¿Por qué? Básicamente porque los feriados irrenunciables, recordemos que en Chile tenemos 5 feriados irrenunciables, ¿no? El 1 de enero, el 1 de mayo, el 18 y 19 de septiembre y el 25 de diciembre, Navidad, ¿no? En esos feriados irrenunciables está muy, muy, muy delimitado qué personas pueden trabajar, ¿no? Básicamente los negocios familiares y actividades culturales y gastronómicas, ¿no? Algunos restaurantes, los cines, los teatros pueden seguir funcionando para el esparcimiento de las familias. Todo lo demás no puede funcionar. Y por lo tanto vemos cada año en estas fiscalizaciones que hay empresas que hacen trabajar a las personas con turnos que no corresponden en los feriados irrenunciables y es ahí que caen estas multas que son bastante fuertes, alcanzando los 600 UTM, 40 millones de pesos, y que tienen que ver con la cantidad de trabajadores también y el tamaño de las empresas, ¿no? La Seremi de Trabajo también estuvo fiscalizando servicios interurbanos de transporte, ¿no? 22 fiscalizaciones con 9 sanciones, que tampoco son menores, son de 375 UTM, son 25 millones de pesos aproximadamente en sanción a empresas de buses de servicios urbanos e interurbanos que están haciendo trabajar fuera de norma o no respetando los horarios, ¿no es cierto?, de descanso de los conductores. Y esto es muy grave porque cuando la ley dice un conductor no puede conducir más de 5 horas seguidas, ¿no?, en un bus, y no es ajeno a nuestra región ni a nuestro país los accidentes de tránsito en que se ven involucrados buses y en que son muchos los lesionados, muchos los fallecidos, porque obviamente un accidente que se ha involucrado un vehículo de gran tamaño como es un bus con muchos pasajeros es un accidente de mayor riesgo para la integridad de las personas y por lo tanto son muy importantes estas fiscalizaciones porque buscan resguardar que se cumpla la ley en términos de que los conductores tengan su descanso, que no solamente es un derecho laboral sino que es un tema de seguridad vial justamente para evitar este tipo de accidentes que tienen muchos lesionados y muchos fallecidos frecuentemente. Seremi, cambiemos de tema porque lo quiero llevar a las elecciones. Se viene la elección, octubre, 26-27. Así es, pues pasado ya el 18, como que entramos en tierra derecha para el mes de octubre, se vienen las elecciones el 26 y 27 de octubre. Es bueno recordar que son 2 días de elección, sábado y domingo. Esto significa... Perdón, Seremi, sí, obligación. El voto es obligatorio. Obligatorio. Lo que es importante es que hay que ir a votar un solo día, no los dos, ¿no? Correcto. No son 2 días, pero es la misma elección. Y se votan 4 cosas. Se votan gobernadores regionales o gobernadoras regionales, elecciones municipales, ¿no? Esto es alcaldes o alcaldesas y concejales, concejalas, y consejeros, consejeras regionales, ¿no? Correcto. Básicamente votamos por nuestro gobierno y consejo regional y por nuestro municipio, ¿no es cierto?, el cargo de la alcaldía y los cargos del consejo municipal. Por lo tanto, se hizo en 2 días porque hay mucha
una gran cantidad de candidatos a concejales, a concejalas y a consejeros y consejeras regionales. Podemos hablar, decimos coloquialmente, que los votos son unas sábanas muy grandes, llenas de candidatos, ¿no es cierto? Que hay que doblarlos, es Sí, muy sí, me complicado. parece grande, ¿ah? Vamos a estar reforzando estos mensajes siempre antes de las elecciones, pero es muy importante que para el día de la elección lleven su carnet de identidad, lleven su lápiz pasta, ¿no es cierto? Recordar los horarios, las mesas en general abren entre 8 y 9 de la mañana y duran 8 horas abiertas, ¿no? Y es muy importante, obviamente, también que todas las personas puedan ir a votar y recuerden que el voto es obligatorio y que se votan estas 4 cosas y que hay que marcar una sola alternativa por papeleta, ¿no? O sea, es decir, en cada papeleta hay que marcar por una sola persona, un solo voto, no estar votando en todas las listas, no estarán votando por varios candidatos, que eso lo que significa finalmente es anular el voto. Para que el voto sea válido, marcar una sola candidatura, una sola preferencia. Pero, Seremi, eso, por ejemplo, ¿va a haber una papeleta para alcalde? ¿Hay una papeleta o todo junto? Exactamente, no, son 4 papeletas distintas, Correcto, ¿no? sí. Son 4 papeles, O sea, básicamente, que usted le van a entregar, uno más chiquitito de alcalde, claro, obviamente. después otro de de gobierno regional, del gobernador regional, ¿no? Que son también papeles más chiquititos porque tienen menos candidatos, y estas sábanas de las que hablamos, estos grandes votos que de repente es medio engorroso doblar, hay que hacer como un origami medio raro, pero por eso en 2 días también, ¿no? Porque como las personas se demoran más Sí, buscar el candidato encontrar el también. candidato, marcarlo y después en doblar el voto, entonces se producen a veces mucha congestión y por eso se hace en 2 días. Fechas importantes. El viernes 27 empieza el periodo de propaganda electoral. ¿Ya? Este viernes, lo cual significa que ya los candidatos, las candidaturas en general van a poder poner afiches, palomas, ¿no es cierto?, PVC, estos afiches grandes en los lugares autorizados. Y ahí es muy importante que, para términos de fiscalización, todos los ciudadanos podemos denunciar cuando se pongan carteles en lugares que no están autorizados. Otra fecha importante, el 5 de octubre se publican las nóminas de vocales de mesa de miembros de los colegios escrutadores, se publican los locales de votación y los delegados y recintos que funcionarán para los colegios escrutadores. De aquí lo más importante es meterse a la página web del CERVEL, ¿no es cierto?, el 5 de octubre para ver si es que uno es vocal de mesa o miembro del colegio escrutador, que a cualquiera le puede tocar. ¿A usted le puede tocar o no? A mí, mire, el año pasado me llamaron para ser vocal de mesa por como 5ª vez. Ya. A mí me encanta, así que yo siempre digo feliz. De hecho, me ofrecí la Yo primera vez estuve y ahí 4, así quedé. que. Y me ofrecí la primera vez que no había vocal de mesa, dije, ya, yo voy a hacer. Y ahí quedé, como dicen, matriculado con el CERVEL, me han llamado muchas veces. El año pasado me tuve que excusar, porque las autoridades de gobierno no podemos ser vocales de mesa porque hay conflicto de interés. Está en la ley, Correcto. ¿no es cierto? Está Ya. determinado que presidente, ministro, seremis, O sea, etcétera. se salvó. Hay hartas autoridades que no pueden ser. Claro, entre comillas me salvé, pero tuve que de todas maneras excusarme y Ya. mandar una carta al colegio escrutador con la excusa. Así que es muy importante que quienes por motivos de fuerza mayor, por cualquier impedimento o por estar fuera de la región no puedan cumplir la labor de ser vocales de mesa o por cualquier impedimento de otra naturaleza, envíen sus excusas, ¿no? El sábado 5 de octubre se publican los vocales de mesa y el lunes 7 al miércoles 9 es el plazo para enviar las excusas. Son solamente 3 días, 7, 8 y 9 de octubre para enviar las excusas. Así que estar enviando excusas a quienes les haya tocado ser vocales de mesa. Y el sábado 12 de octubre se publica la nómina final con los reemplazos. Ahí, de nuevo, estar mirando porque a cualquiera le puede tocar. Así que estar muy atento y además que si es que no se entera de que es vocal de mesa, después no va a las capacitaciones, no se apersona el día que corresponde las elecciones, le puede caer una multa también. Así que Ya, no es tan fácil sí. así como. Siempre me No voy, ¿no? preguntan si a los vocales les pagan, ¿no? Y efectivamente hay un pequeño estipendio que se entrega cuando uno es vocal de mesa, tiene que rellenar un formulario ahí con los datos del banco, con todas esas cosas, Correcto. y se transfiere un pequeño dinero que tiene que ver con Costos de viaje. costos de traslado para almorzar y qué sé yo. Me acuerdo cuando yo fui vocal de mesa eran como 15.000 pesos, ahora debe ser un poquito más alto, pero anda por ahí, digamos. Correcto. Y es por cada día, no importante, son por cada día. El jueves 24 de octubre finaliza toda la propaganda electoral. El viernes 25, justo el día antes de la elección, las 24 horas antes de la elección, es lo que se llama silencio electoral, en que significa que no pueden haber actos de campaña, hay que retirar toda la propaganda que esté en lugares públicos, los afiches, las palomas, todas esas cosas. Y ahí es muy importante también la fiscalización de todos los ciudadanos y ciudadanas de poder denunciar en la página de CERVEL cuando todavía hay propaganda en este periodo de 24 horas de silencio electoral previo a la elección. Seremi, hay sitios particulares que a veces colocan propaganda. ¿Esos también tienen que ser retirados?
Los de particulares también, sí. Ya, También hay que retirarla, porque en el fondo lo que no se puede hacer es propaganda electoral. No se ya, puede invitar a votar por un candidato, eso es hacer propaganda electoral, sea así públicamente o a través de un afiche o de una gráfica, durante este periodo de silencio electoral, las 24 horas antes a la elección. Es decir, todo el día 25 de noviembre, desde las 0 horas hasta las bueno, se mantiene durante la elección el silencio claro, electoral, ¿no? exactamente. Siempre nos preguntan si se pueden hacer reuniones o no, ¿no? ¿Se acuerda que Es antes como que importante, claro, estaba sí, terminantemente, yo cuando era chico me acuerdo que no se podía hacer sí, sí, ninguna reunión, ni un cumpleaños se podía celebrar nada. Hoy día no es tan así, ¿no? Lo que no se puede hacer, y voy a leer textual, se prohíbe la celebración de toda manifestación o reunión pública de carácter electoral, como así el funcionamiento de cualquier local público o privado en el cual se realicen actividades de propaganda o reuniones de carácter electoral. Es decir, se puede, usted si quiere celebrar su cumpleaños ese día, lo puede celebrar, ¿no? Se puede, han habido hasta matrimonios para las fechas de elecciones y silencio mm, electoral, no hay problema. Lo que no se puede hacer son manifestaciones públicas de carácter electoral o de propaganda, ¿no? correcto. Que tiene que ver con lo mismo que hablábamos antes del silencio electoral. Por lo tanto, no se pueden hacer banderazos, no se pueden sacar afiches, qué sé yo. Todas esas cosas están prohibidas, pero reuniones de otra naturaleza no hay problema. Y el sábado 26 y domingo 27 finalmente son las elecciones de municipales y de gobiernos regionales, ¿no? Así que estar muy atentos, recordar que hay que ir un solo día a votar. Y finalmente el domingo 24 es la eventual segunda vuelta de gobernador regional. Recordemos que los gobernadores y gobernadoras candidatos tienen segunda vuelta en el caso de que no superen el 40% de los votos, si es que no me equivoco. Así que estar muy atentos también a esa segunda fecha, el domingo 24 de noviembre. Esa es la información por ahora. Obviamente vamos a estar entregando más información durante el mes y cuando se vaya aproximando la elección. Como todos los años, los servicios de transporte subsidiados por el Estado, transporte rural sobre todo, van a ser gratuitos y por lo tanto ese día, desde los sectores rurales hacia los núcleos urbanos donde se vota, van a haber opciones de transporte gratuito y además vamos a estar anunciando con tiempo, ¿no es cierto?, cuáles van a ser los servicios reforzados de transporte que existan ese día. Y la parte, Seremi, como usted habla de transporte, ¿la barcaza está funcionando? La barcaza va a estar funcionando y es muy importante porque la casa es un transporte subsidiado del Estado Ah, y por lo tanto va a estar funcionando de manera gratuita los días de las elecciones. o Eh, sea, sí. Cuando hablamos de transporte subsidiado del Estado en sectores rurales sobre todo, no son solamente buses, sino que también son barcazas, ya, son balseos, etcétera, que muchas veces son subsidiados y que ese día van a estar funcionando de manera gratuita para promover que las personas puedan ir a ejercer su voto, que es obligatorio, recordemos. obligatorio. Y el que no va, multa. El que no va multa, eso es muy importante. Se pueden excusar, ¿no? Hay excusas posibles, hay una serie de causales de excusas, sobre todo las de fuerza mayor. Si es que están a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación, se puede ir a una comisaría o un retén de carabineros a presentar las excusas, ¿no? Y si es que hay un motivo de fuerza mayor, hay que esperar la citación judicial, pero de todas maneras hay que recabar los antecedentes. Por ejemplo, si es una situación médica, hay que tener un certificado médico Correcto. o algún documento que acredite el motivo de fuerza mayor que se está implorando. Seremi, cambiando un poco de tema también, Seremi de Gobierno Juan Guerra, eh, se viene una formalización del general de Carabineros. ¿Qué le parece a usted, como Seremi Gobierno, esta formalización? Y hay un candidato que también va a ser formalizado o procesado, no sé. Sí, efectivamente. Efectivamente, esta semana, ¿no es cierto?, se va a formalizar, lo ha anunciado así el Poder Judicial, se va a formalizar al general Yáñez de Carabineros, ¿no es cierto? Em, Nosotros como gobierno nos mantenemos al margen de las pericias y las situaciones del Poder Judicial como poder independiente. Sí es importante, nos han preguntado bastante respecto a esto, a la doctrina TOA, ¿no? A la doctrina de gobierno sobre las formalizaciones. Y esa doctrina no ha cambiado, ¿no? Lo anunciaba la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Esa doctrina se mantiene incólume. Cualquier cargo de confianza en el gobierno, incluyendo obviamente el que mencionamos, ante una formalización se le va a solicitar la renuncia, ¿no? Y de eso no están exentos ninguna autoridad de gobierno. La doctrina de este gobierno ha sido que ninguna persona que esté formalizada por un delito puede ocupar un cargo de autoridad en el gobierno y obviamente no va a ser la excepción este caso. Em,
Por otro lado, respecto al candidato que usted menciona, yo no corresponde que el gobierno se pronuncie respecto a los candidatos, pero sí efectivamente es una noticia pública, ¿no? Que va a existir esta formalización, y yo creo que obviamente a todos nos llama a la reflexión. Siguiendo la doctrina, o digamos, cada gobierno, cada sector político es autónomo en poder definir su doctrina respecto a este tipo de casos, pero nuestra doctrina de gobierno es que las situaciones que están formalizadas o las personas que están formalizadas no debieran ocupar altos cargos públicos, porque hay una señal de credibilidad también con la ciudadanía y de probidad y transparencia. Seremi, yo quiero darle las gracias a usted, Seremi de Gobierno, Juan Guerra, por estar aquí en este conversatorio que siempre hacemos. Algún autoridad máxima o algún candidato también vienen para acá y conversamos. Así que yo estoy muy agradecido por haber venido y por haber aceptado esta invitación del equipo comunicacional de Los Ríos al Día.cl. Muchas gracias, nos vemos en una siguiente ocasión, Osvaldo, y un saludo a todos quienes están sintonizando Los Ríos al Día. Muchas gracias, que estén bien chicos, chao chao.